Doctor Sergio García Ramírez, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes, señor licenciado Chávez Orozco, y a todas las personas, colegas míos y amigos que se encuentran presentes. De antemano, mi reconocimiento por su asistencia y por su paciencia y benevolencia. Estoy a sus órdenes. El momento que usted me indique, inicio mi participación. Muchísimas gracias, doctor. Pues bien, bienvenidos todos nuevamente a esta sesión del mes de febrero de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión, la comisión se viste de gala al tener entre nosotros a un invitado que es verdaderamente de las estrellas de lujo que tenemos en nuestro escenario, nuestro firmamento jurídico, un hombre que tiene una trayectoria de lo más lustrosa, que ha tenido un recorrido importantísimo en el ámbito académico, de la judicatura, del derecho en general, que nos viste mucho, que dentro de su apertadísima agenda nos conceda este espacio para poder platicar con nosotros. Es verdaderamente un honor y un orgullo tener entre nosotros al doctor Sergio García Ramírez. El tema que nos conversará el doctor es un tema de enorme actualidad, dado que México ha sido condenado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y mucho se cuestiona y se desconoce inclusive de cuál es el alcance de la jurisdicción interamericana de derechos humanos. Y ese es justamente el tema del cual el doctor nos va a platicar. La mecánica consiste en una exposición de entre 30 a 40 minutos máximo del doctor Sergio García Ramírez, y enseguida un breve espacio de preguntas y respuestas, no amplia, tenemos el tiempo breve y recortado. El tema de los derechos humanos es un tema vertical, horizontal, transversal, porque nos compete absolutamente a todos y a todas las ramas del derecho, no solamente a la rama penal, no solamente a la rama constitucional y, por supuesto, no solamente a la rama del derecho del trabajo, sino realmente compete a todos. Y de ahí la importancia y trascendencia de tener entre nuestros invitados a el señor doctor Sergio García Ramírez. Agradezco mucho en esta ocasión a la doctora María Ascensión Morales Ramírez su amabilísima gestión para poder contar en esta presencia, en esta ocasión, con nuestro invitado del día de hoy. Menciono de manera especial también a la maestra Magdalena Rodríguez Espinosa, también subcoordinadora de esta comisión, y al doctor Adrián, que ya se me perdió por aquí, Adrián Román, ya lo vi, que es también nuestro secretario. Doy a ustedes la bienvenida, y para no dilatar más, le voy a pedir a la doctora María Ascensión Morales que me haga el favor de dar una semblanza breve, porque es muy larga la trayectoria de nuestro invitado el día de hoy. Yo creo que toda la hora nos la llevaríamos viendo nada más lo que son sus pasos por el campo del derecho. Así es de que, por favor, doctora, háganos el favor de darnos una semblanza de la trayectoria del doctor Sergio García Ramírez. Adelante, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Para nadie es desconocida la trayectoria de nuestro ponente, del doctor Sergio García Ramírez, y entonces yo me limitaré a dar unas pinceladas de algunos de los campos en los cuales ha laborado, ha aportado y ha destacado. En primer lugar, y con base en la exposición que nos va a hacer, tendríamos que destacar que ocupó los cargos más importantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como cuáles, como es del conocimiento de todos, fue el presidente electo y reelecto, fue vicepresidente de esa corte, fue también juez y duró en esa corte por un espacio de 12 años. Como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteó la figura del control de convencionalidad, que luego fue acogida en la jurisprudencia de ese tribunal y se difundió ampliamente en nuestro continente. En el lado de la academia, también goza de los dos reconocimientos más importantes que como académicos, pues sería un orgullo tenerlos, y él los tiene. Es investigador emérito en la UNAM, pero además es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, o sea, los dos reconocimientos más importantes. Esto con base en ¿qué? Que su obra es extensa, por lo menos 50 libros,
más artículos en revistas especializadas y demás obra escrita. Además, como es el conocimiento también de todos nosotros, en la academia, en la docencia, pues ha impartido clases en diversos, no solo como docente dentro de la Facultad de Derecho, en otras universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, pero además, como lo está haciendo en esta ocasión, también en diversos diplomados, seminarios, foros y conferencias. ¿Qué más podemos decir de su actividad? Pues también se ha desarrollado, se ha desempeñado en otras actividades como servidor público y, como recordaremos, como Procurador General de la República. Creo que abarcar toda la obra que ha hecho el doctor García Ramírez, ya se dijo, implicaría pues realmente que nos llevaríamos la ponencia, pero creo desde mi punto de vista que se ha llevado o disfruta de los reconocimientos más importantes, podríamos decirle, en las tres ramas, que sería, como dijo el maestro Chávez, la judicatura, la docencia y la investigación. Muchísimas gracias, doctor García Ramírez, por aceptar la invitación, por acompañarnos, y le damos la cordial bienvenida. Adelante. Bueno, pues si toca mi turno de intervenir, quiero hacerlo ante todo dando las gracias, las más cumplidas y sinceras gracias al maestro Gilberto Chávez Orozco y desde luego a doña María Ascensión Morales Ramírez y a quienes integran esta comisión por su invitación generosa para compartir con ustedes algunas reflexiones. Se ha hecho de mí una presentación muy amable, muy amistosa. Disto mucho de tener los méritos que ustedes han mencionado, pues aun cuando sí tengo el currículum que se ha citado, que es el producto de los ya no muy numerosos años que tengo de andar en estos caminos de la vida. Dentro de estos caminos de la vida, me precio, además de ser miembro desde hace mucho tiempo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. He visto con gran respeto las batallas que ha librado la Barra Mexicana en favor del Estado de Derecho, en favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, para la preservación del orden jurídico, y he tenido oportunidad no solamente de mirar esas batallas, sino de participar muy modestamente en alguna o algunas de ellas. Por todo esto y por mucho más, con lo cual no quiero abrumarles, pues me honra estar aquí con ustedes, comparecer en este foro de amigos y colegas para compartir, como ya decía, algunas reflexiones en torno a un tema que me ha ocupado durante muchos años y que, como bien ha dicho el maestro Chávez Orozco, es una cuestión, es un asunto transversal a toda la materia jurídica, a todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y por lo tanto, asunto interesante, asunto relevante para quienes nos dedicamos a la investigación, a la docencia o a la aplicación de las normas jurídicas en el desempeño de diversas actividades profesionales que caracterizan el perfil del abogado. Yo me quisiera referir, como se ha anunciado y con la venia de ustedes, a lo que denominamos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del que México es Estado parte y con el cual se encuentra, y espero que siga estando, firmemente comprometido en cumplimiento de los deberes contraídos en este espacio internacional, que son deberes, por otra parte, que constan en la Constitución General de la República. No es un descubrimiento de última hora, no es una aceptación de los últimos años, es algo que data ya de varias décadas y que honra al país y prestigia a quienes encausan las relaciones jurídicas de México. Dentro de este tema amplio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que me permitiré esbozar ante ustedes, simplemente para recordar lo que ustedes ya saben, igual que yo, o mejor que yo, me agradaría hacer algunos comentarios en la parte final, digamos, de mi explicación, sobre dos extremos que pudieran resultar interesantes o atractivos para los amigos que me contemplan. Uno de ellos es, y aquí se ha mencionado, lo que denominamos el control de convencionalidad. ¿En qué consiste este control de convencionalidad? Desde mi propia perspectiva,
y desde luego apunto que hay otras perspectivas, no necesariamente mejores o peores, simplemente diferentes de la mía, y también me resultaría muy útil, Gracias, Mario. creo que ustedes han referido a esto, mencionar algunos aspectos de esta reciente sentencia condenatoria para México que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que comienza a ser importante para quienes consideran la cuestión de los derechos fundamentales y el orden jurídico mexicano, que es el caso bautizado como Sonpaxtle, Tecpile y otros versus Estados Unidos mexicanos, apenas fallado el año anterior, notificado a México y pendiente de puntual cumplimiento. Pero esto lo abordaría yo, si me lo permiten, la parte final de mi exposición como una especie de culminación o consecuencia de la misma. Inicio por saludar la presencia de algunos amigos y compañeros. No quisiera mencionar a todos porque corro siempre el riesgo de omitir a algunos, pero a todos abrazo con respeto y con afecto. Amigos y compañeros pues de mi generación, bueno, inclusive con los que comparto apellidos, y también de mi instituto o de mi facultad de Derecho. Bienvenidos todos y muy estimulante verles en la pantalla y además contemplar su rostro amistoso y su mirada generosa. Bienvenidos, como siempre, a mi aprecio y a mi corazón. El derecho internacional de los derechos humanos, lo sabemos, amigas y amigos, es un fenómeno relativamente reciente en el quehacer jurídico. No se trata de una gran rama del derecho que hubiera tenido o que tenga una historia milenaria o centenaria. Tiene una historia relativamente corta, relativamente breve, pero ya muy intensa y muy determinante de los nuevos rumbos del orden jurídico, tanto a escala multinacional como a escala nacional. Lo tiene en la medida en que es esta rama, el derecho internacional de los derechos humanos, la que revolucionando el orden jurídico internacional colocó en el centro de nuestro escenario al ser humano. El orden jurídico internacional, mejor que yo lo saben quienes se han dedicado al derecho internacional público, versaba sobre las relaciones entre estados, entre potencias, entre sujetos de derecho internacional que tenían esa calidad, la calidad de estados, pero no contemplaba la presencia del ser humano, del individuo, como si la contemplaba a título de sujeto de derechos, el derecho interno, el derecho constitucional, el derecho civil, el procesal, el penal, el administrativo. El internacional no, hasta que hizo eclosión esta materia, el derecho internacional de los derechos humanos, como una criatura del último siglo. A partir de entonces no ha dejado de influir en los órdenes jurídicos domésticos y de impulsar progresos que han sido muy notables. No digo que todos ellos hayan sido aplicados ya y que estemos disfrutando de las bondades y excelencias de este estatuto del ser humano, sino que nos ha aportado un marco para trabajar dentro de él, con él y para él, y esto es muy significativo y consta inclusive claramente en la normativa mexicana, en la Constitución General de la República. Ahora, dentro de este esquema, yo aludiría, como he anunciado, a un suceso de la primera mitad del siglo XX, ya avanzada, esa primera mitad y sobre todo de la segunda mitad de los años que corren, que es la aparición del sistema interamericano de los derechos humanos, una porción muy significativa del orden jurídico internacional, mundial, de los derechos humanos. A la mitad del siglo XX, con confianza y con esperanza, presenciamos la aparición de este universo emergente, una confianza y una esperanza que fueron aprovechados, que fueron impulsados en buena medida, pero también resistidos a menudo, e inclusive, no solamente entonces, sino en la actualidad. Con esta confianza y con esta esperanza apareció el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Se abría así una nueva etapa de la historia y se avanzaba en lo que yo llamaba una navegación.
la navegación por los derechos humanos. Pero aquí habría que destacar dos datos, dos factores de esa navegación, de ese viaje, de esa travesía en favor del ser humano. Por una parte, la presencia intensa, pero bueno, con incidentes, con accidentes, con tropiezos de la democracia. Democracia en sentido amplio, como la reconoce el artículo 3º de nuestra Constitución, no solamente la democracia formal, el sistema electoral, el sistema político, de los comicios, de los partidos, de los derechos políticos, sino democracia como sistema de vida, como estilo de vida. Eso dice nuestro artículo 3º, y eso dice hoy también la Carta Democrática Interamericana del año 2001. Entonces, no nos hemos aislado en la democracia electoral, sino que hemos caminado dentro del estilo democrático más amplio, construyendo instituciones y haciendo promesas de ventura, de progreso para el ser humano. El otro dato de este binomio, también me referí, es lo que he denominado una navegación. Lo llamo navegación porque lo equiparo a un largo viaje emprendido a partir de esa primera mitad del siglo XX, en un tiempo en el que no teníamos un concepto de derechos humanos como el que tenemos en la actualidad, y antes inclusive se contemplaban los derechos fundamentales del individuo como prerrogativas o como conquistas de ciertos sectores de la sociedad frente al poder político del gobernante. Ha ocurrido desde entonces una navegación con puertos de tránsito y con un destino cierto, pero remoto, lejano. Algunos dirían que es una utopía, que es el punto y el tiempo en el que los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, no faltará quien habla de los derechos naturales del ser humano, imperen verdaderamente, sean ampliamente protegidos por los estados y ejercidos en forma completa por sus titulares, los seres humanos. De la cuna a la tumba, como también se ha dicho. Es decir, abarcando todo el episodio de la vida de un ser humano. Esta ocupación, es preocupación y es ocupación, tiene como buena navegación, como buena travesía, a mi modo de ver, un punto de partida. Difícil hablar de puntos de partida exactos y precisos, pero para fines expositivos yo le asignaría un momento de salida a esta navegación en favor de los derechos humanos en el ámbito americano. No sé si me estoy atreviendo demasiado porque se borró mi imagen, voy a recuperarla. Bueno, un punto importante de partida de esta navegación, que es el año 1945. Ocurre aquí, en el escenario nacional, pero con presencia internacional, en una conferencia interestatal americana sobre los problemas de la guerra y de la paz. Se acercaba el final del catastrófico conflicto bélico, Segunda Guerra Mundial, y se aspiraba a construir un mundo mejor y diferente del que habíamos tenido entonces. Para analizar los problemas de la guerra y de la paz, se reunieron en Chapultepec los representantes de los estados americanos. En aquel entonces era presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y él aceptó esta anfitrionía que fue muy benéfica para México y para toda América, y a partir de ese momento comenzó el diseño del sistema interamericano. Se expresó la aspiración, era un mundo aspiracionista, la aspiración de construir un sistema verdaderamente supranacional que trascendiera fronteras y amparase a los seres humanos independientemente de sus otras condiciones, el sexo, la nacionalidad, las creencias, las militantes, a los seres humanos por encima de las fronteras nacionales. Andando en esta correría, andando en esta travesía, en esta que he llamado navegación americana, llegamos a 1948, 3 años más tarde, cuando en otra conferencia internacional del mismo carácter celebrada en Bogotá, algunos habrán leído sobre aquel proceso político doloroso que se vivió entonces, el llamado Bogotazo, se instaló una conferencia interamericana y se expidieron una serie de documentos fundacionales del sistema interamericano. La Carta de la OEA,
48 no existía la OEA, existía una Unión Panamericana, pero no la Organización de los Estados Americanos, una especie de carta política del continente, y se emitió también, y esto es lo que más me interesa por ahora, se emitió la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Con frecuencia, amigas y amigos, celebramos el advenimiento de los derechos humanos, la proclamación de estos derechos el 10 de diciembre de cada año, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero fue en México, un 2 de mayo, cuando, bueno, no en México, fue en América, un 2 de mayo, cuando se emitió la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Así que si nos atreviéramos a hablar de un acta de nacimiento de esta rama que ha cobrado tanta pujanza, pues tendríamos que adjudicar el nacimiento a nuestra América y no necesariamente a la comunidad internacional, por grande que sea, y es el respeto que tenemos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los analistas de ese momento hicieron notar que merced a esta Declaración Americana de Derechos Humanos, y luego vendría la Universal, se habían producido una serie de presencias, una serie de consecuencias que influirían en el desarrollo posterior del orden jurídico, sobre todo en el plano internacional. En primer término, se había procedido, paso adelante, en la revisión del concepto tradicional de soberanía, no en el abandono de ese concepto de soberanía que no hemos abandonado, o que yo al menos retengo entre los datos importantes de nuestra historia y nuestro ejercicio nacional, pero se vio un importante paso para modular, para perfilar con mejores trazos la idea de soberanía y sus aplicaciones. En segundo término, se había, merced a esa declaración americana y luego a la universal, se había abierto la puerta al acceso del ser humano, que como dije antes, no tenía presencia en el orden jurídico internacional y comenzó a tenerla. Pasó a ser un sujeto del orden jurídico por encima de las fronteras. Y en tercer término, se aceptó la existencia creciente y poderosa, cada vez más amplia y cada vez más fuerte, de una jurisdicción internacional, trátese de una jurisdicción administrativa, trátese de una jurisdicción judicial propiamente, que pudiera tomar conocimiento de casos, de temas, de litigios, de contiendas que anteriormente estaban sujetos a la justicia doméstica, que formaban parte de la jurisdicción interna. Todos estos datos se reunieron, aparecieron y ganaron terreno merced a esas grandes declaraciones. Pero todavía no se contaba en el 48 con un verdadero derecho internacional de los derechos humanos. No teníamos tratados internacionales, no teníamos pactos, convenciones, convenios que fueran vinculantes fuera de toda duda para los estados y cuyas estipulaciones pudieran reclamar en su beneficio los individuos. Se tenía que caminar todavía hacia la adquisición de un tratado internacional, de un pacto o convención internacional que convirtiera en derechos exigibles las proclamaciones éticas y políticas de las declaraciones americana y universal. Esto llegó a nuestra América, a nuestro continente, en 1969. Ya había caminado un buen trecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy muy invocada y muy presente, y se habían aportado proyectos de convención. En 1969, en otra conferencia americana reunida en San José, se suscribió por un número importante de estados americanos esta convención que desde entonces también se conoce como el Pacto de San José. En aquel entonces los autores de la convención, los presentes en la conferencia, establecieron la necesidad de que se contara pronto y bien con una jurisprudencia que pudiera desarrollar los conceptos contenidos en los tratados y en las declaraciones, como ya contaba Europa. Europa había ya expedido su convenio europeo, convenio de Roma, de 1950, y había creado una Comisión Europea y una Corte Europea de Derechos Humanos. Esto fue lo que se acreditó
en aquella conferencia americana de 1969 y 10 años más tarde, en 1979, una vez que se reunió el número necesario de ratificaciones o adhesiones a la convención, pudo instalarse en la ciudad de San José, sede de estos encuentros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una solemne ceremonia en el bello Teatro Nacional de la capital de Costa Rica. Todos estos han sido pasos, capítulos, etapas en la navegación americana. Han sido puertos de tránsito de esta navegación interamericana. Finalmente, merced a estas tareas y a otras muchas que no voy a referir ahora, no es necesario hacerlo, que me hacen el favor de escucharme, ni habría el tiempo para ello. Todos estos datos han contribuido a crear lo que ahora ya tenemos, con muchas deficiencias, limitaciones, carencias, pero ya tenemos que es un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuyo modelo fue originalmente el sistema europeo de protección de los derechos humanos y que milita al lado del sistema mundial de tutela de los derechos fundamentales. Un sistema que no está integrado solamente, como a veces se menciona, por una comisión, por un tribunal, sino por mucho más que eso. Difícilmente podría haber un sistema continental para el que bastara la existencia de una comisión de 7 comisionados y de una corte de 7 magistrados. Se requieren otros elementos, otros datos. Tengo para mí que ese sistema debe analizarse bajo 3 conceptos. Por una parte, el ideológico, por otra parte, el normativo y finalmente el político operativo. Ideológico en el sentido de que está montado sobre un concepto básico y profundo del ser humano. El ser humano es el eje de ese sistema. Hay una idea antropocéntrica, como diría Haberle, del orden jurídico, y sobre esa idea antropocéntrica se desarrolla todo lo que viene después. Se desarrolla todo el régimen de tutela. Es el ser humano, el destinatario de los esfuerzos de la sociedad, de los esfuerzos de los estados, y no al revés, como en ocasiones se ha pretendido bajo sistemas que pues, no pueden caracterizarse como humanistas o como democráticos. Entonces tenemos ahí la primera pieza del sistema, ideológica, antropocéntrica. En segundo término, era necesario, y paulatinamente lo hemos ido consiguiendo, que estas ideas éticas, filosóficas, políticas, en fin, estas ideas se concentraran y congregaran en un orden normativo, en un cuerpo jurídico, un corpus juris, que no lo había, evidentemente, en los años a los que me he referido. Un corpus juris, un orden jurídico interamericano de los derechos humanos. Ahí donde no había nada, en ese baldío, se empezó a colmar el espacio con lo que ahora es un bosque muy frondoso, de buenas intenciones, de buenas disposiciones, muchas de ellas todavía pendientes de completo cumplimiento, pero ya tenemos lo que no teníamos, ya tenemos un orden jurídico donde no había absolutamente nada, un orden jurídico que hoy está integrado por ese pacto de San José, por esa convención matriz de derechos humanos, por protocolos derivados de la convención. Uno de ellos tiene que ver con la abolición de la pena de muerte, otro tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por una serie de tratados o convenios específicos, especializados, que recogen puntos de la Convención Americana y los desenvuelven, que tienen que ver con temas tan dolorosos como la tortura, la desaparición forzada, la violencia contra la mujer, y el día de mañana seguramente habrá más convenios específicos de tutela de derechos fundamentales. Ya tenemos una jurisprudencia internacional americana de aplicación de estas normas, y también ha surgido, por supuesto, un derecho suave, un soft law de reflexiones y de recomendaciones que paulatinamente se van convirtiendo, en los mejores casos, en un derecho duro, en un derecho invocable y aplicable. Tenemos ahí pues el segundo dato del sistema interamericano. El tercero es el dato político operativo. Es obvio, amigas, amigos, que
No bastaría la proclamación filosófica y política, que no sería suficiente con tener esquemas jurídicos normativos, si no hubiera sujetos agentes, protagonistas, obligados y comprometidos a la recepción de las ideas y al cumplimiento de las normas, que son los estados americanos, no todos. Muchos estados de nuestra América se han retraído de este compromiso, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, donde ha habido una mayor participación de los estados dentro del Consejo de Europa. En América todavía no logramos esa plenitud. Está muy lejos todavía de tener un sistema universal o regional completo de derechos humanos. Pero tenemos ya un conjunto de estados, México entre ellos, comprometidos en el aspecto político operativo del sistema interamericano, además de contar con una comisión y con una corte. Bueno, en este escenario, que he tratado de escribir muy apretadamente, de forma muy sintética, aparece, se desarrolla y se justifica la Corte Interamericana, un tribunal supranacional. Si la expresión es muy ambiciosa o muy violenta, pues me limito a un tribunal internacional, aunque yo pienso que es supranacional por su alcance, por su pujanza, que se ocupe de los grandes temas de derechos humanos de una región, nuestra región americana. La situación del mundo y la situación de América informa la creación de este tribunal y su desarrollo. América no ha sido una tierra fácil para los derechos humanos, pero tampoco lo ha sido Europa, tampoco lo ha sido África, tampoco lo ha sido Asia. El mundo entero no ha sido una tierra favorable históricamente a la aparición y la tutela de los derechos humanos. Entre nosotros tuvimos, quiero decir, en nuestra América ocurrieron debates que hoy parecerían absurdos, totalmente fuera de lugar, pero que no lo estaban en su tiempo, como aquel famoso debate llamado de la polémica de los naturales entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, dominicos de raíz española, discutiendo acerca de la condición humana de los naturales, de los originarios de América, para descubrir si eran o no merecedores de sujetos de derechos y si podían o no invocar esa condición, la condición humana, como titulares de derechos frente a obligaciones del Estado. Hoy nos parecería imposible, aunque en algunos medios parece que sí es posible, discutir si todos los seres humanos poseen la misma dignidad y son merecedores, por lo tanto, del reconocimiento de derechos frente a deberes precisos de los Estados. Pero bueno, esa era nuestra América. En el siglo XIX, también lo sabemos, surge una gran ilusión progresista, constitucionalista. Se ha dicho que los ciudadanos aparecen en los textos constitucionales a lo largo del siglo, pero muchos de ellos eran, como ha dicho Fernando Escalante, ciudadanos imaginarios, ciudadanos recibidos en las constituciones, presentados en los textos fundamentales, pero con una realidad muy diversa de un verdadero ejercicio de ciudadanía. Bueno, esto se desarrolló de la manera que conocemos y la Corte Interamericana, al ser creada, tuvo que hacer frente a estos desarrollos y a los males y bienes que ellos trajeron consigo. Cuando la Corte se creó, al amparo de la Convención Americana, en 1969 y se instaló una década después, enfrentó lo que yo llamaría los males fundamentales de América, que también pueden ser los de otros continentes y quizá del mundo entero. Por una parte, se encontró frente a un fenómeno de violencia extrema. La violencia extrema que ha caracterizado a nuestras repúblicas, este enfrentamiento, esta arena de colisión entre el Estado, el poderoso leviatán, dotado de todos los instrumentos de dominación, por una parte, y el ser humano, por la otra, con la única defensa, su escudo y su espada, se diría en expresión juarista, de los derechos que le reconocen o que le conceden, entre comillas, las constituciones. Esto fue lo que se encontró la Corte Interamericana cuando apareció en el escenario. Violencia extrema y casos que tenían que analizarse y resolverse, que tenían que ver con ella, con esa
situación de violencia. Segundo, la injusticia y el desvalimiento, otro de los males de América. Una población numerosa, creciente y desvalida. Una población de débiles, luego les llamaríamos los vulnerables, cuya situación dolorosa, cuya situación a veces trágica, también llevó contiendas, litigios a la consideración de la Corte Interamericana. Frente a esta dura realidad, a esta realidad de la violencia extrema por una parte y la injusticia, la suma injusticia por la otra, la Corte Interamericana asumió una misión muy relevante, muy destacada y que hay que cultivar, reconocer, cultivar, que es la misión transformadora. Quienes son expertos en derecho constitucional, yo desde luego no me cuento en esas filas, pero quienes son maestros en derecho constitucional hablan con frecuencia de un constitucionalismo transformador, un constitucionalismo ambicioso, pretencioso, que quiere transformar las condiciones de vida de una sociedad dolida. La Constitución nuestra de 1917 merece un sitio dentro de ese, y lo tuvo, y lo tiene, dentro de ese constitucionalismo transformador. Pues de la misma manera, hay un internacionalismo transformador y una jurisdicción al servicio de esta vocación o esta misión transformadora del orden jurídico internacional. Este es el derecho interamericano de los derechos humanos y este es el quehacer, es el papel, es el desempeño que le ha cambiado suerte a la Corte Interamericana, que se esfuerza por cumplir su propia parte, no la parte de todos, obviamente, sino la suya, la que le corresponde un órgano jurisdiccional. De esta suerte, amigas y amigos, se ha caminado en el tendido de puentes entre el derecho internacional por una parte y el nacional por la otra. Es bien sabida esta antinomia, este conflicto, esta dialéctica entre el orden nacional y el internacional, y ahora mismo la estamos viendo, ahora mismo estamos presenciando algunas expresiones de este encuentro, en ocasiones difícil, bueno, duro, severo, entre el orden internacional y el nacional. Para zanjar la disputa, para allanar ánimos y tareas, se han tendido puentes, así suelo llamarles en mis charlas como esta, ante quienes tienen la benevolencia de escucharme, puentes para lograr el tránsito de las instituciones internacionales, de las ideas que informan el derecho internacional de los derechos humanos, al orden jurídico nacional, a fin de construir un orden único, un solo estatuto de protección de los derechos humanos. Por una parte, un puente cultural fincado en ambos hemisferios, el nacional y el internacional, que implica el culto y el cultivo de la condición humana, del ser humano y del orden jurídico como factor de solución de los conflictos o de las opresiones que sufren los seres humanos. La cultura de los derechos humanos es, de algún modo, el cimiento de estos progresos cuando los hay. Un segundo puente es el constitucional. Como sabemos, el nuevo constitucionalismo americano, el constitucionalismo derivado de reformas y nuevas constituciones del último medio siglo y más apretadamente de los últimos 30 años, ha tendido puentes, ha proclamado o ha invocado la existencia de pactos, de convenciones, de tratados internacionales que tutelan al ser humano y a menudo inclusive en el régimen constitucional, en la normativa constitucional, se asigna a esos derechos de fuente internacional una jerarquía empatada con la de las normas constitucionales o incluso preferente cuando son más tutelares, cuando brindan mayores derechos, mejores libertades que las que brinda el orden jurídico nacional. Sea de esto lo que fuere, el hecho es que se ha tendido un puente entre lo internacional y lo nacional. En México, ese puente existió medianamente desde tiempo atrás, heredado de la Constitución de los Estados Unidos, a través de nuestro artículo 133 de la Ley Suprema,
que establece cuáles son los componentes de la ley fundamental de la nación. Pero últimamente, y esto hay que celebrarlo y saludarlo, merced a la reforma de 2011, a la gran reforma de 2011, se adquirió mayor claridad en el enlace al que me estoy refiriendo, en la medida en que la Constitución proclamó el imperio de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Es decir, constitucionalizó, si se me permite la expresión, el orden jurídico internacional, incorporando en el Estatuto del Ser Humano todos estos derechos previstos en los tratados internacionales de los que México es parte. Hasta hace unos cuantos años, me parece que para un constitucionalista estudioso y memorioso hubiera parecido no demasiado difícil, dije estudioso y memorioso, decir cuáles eran los derechos primordiales, principales, humanos, de los habitantes de la República, pues a la luz de la única fuente que teníamos a la vista, la Constitución, en su primera parte. Hoy me parece que implicaría un desafío irresoluble para cualquier estudioso del derecho constitucional decir cuáles son los derechos humanos que puede invocar, que puede atraer un individuo habitante del territorio de la República y sujeto a la jurisdicción mexicana, porque son todos los contenidos, y son decenas o centenares, en tratados internacionales. Unos que tienen que ver solamente con derechos humanos, su materia principal, objeto y fin de los tratados, y otros que sin tener como único objeto o objeto primordial los derechos humanos, recogen derechos humanos y los incorporan en la normativa internacional. Este enorme acervo reconocido por el artículo 1 de la Constitución integra ese puente constitucional al que me estoy refiriendo. En tercer término, un puente legal, es decir, un desarrollo normativo secundario legal de los derechos fundamentales de las personas. Como ocurre con el orden interno, la Constitución es el cimiento de leyes que tienen forzosamente el carácter de secundarias y que desarrollan los temas constitucionales. Pues otro tanto tiene que ocurrir y ocurre, comienza a ocurrir en el plano secundario con las normas a propósito de los derechos internacionales de este rango. En México no tenemos todavía, no tenemos y parece que no será fácil tenerlo pronto, una normativa, una ley que recoja cumplimiento de los derechos de fuente internacional. Pero hay constantes alusiones legales al sistema internacional. La Ley General de Víctimas, por ejemplo, muy estudiada y muy traída y llevada, pues hay muchas normas que tienen que ver, que han sido prácticamente transcritas desde el derecho internacional. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se invoca con frecuencia la aplicación de normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos. En la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado también se reconocen las obligaciones estatales derivadas de un mal cumplimiento de la función administrativa y así sucesivamente. Quizá llegue el día, no creo que sea muy pronto, pero quizá llegue el día en que contemos con un ordenamiento concentrador de todos los aspectos del cumplimiento interno de los derechos humanos de fuente internacional a través de una normativa juiciosa, bien elaborada y bien administrada. Luego tenemos otro puente, yo lo llamaría el puente político, aunque la expresión puede ser poco afortunada, pero el puente político que se ha dado merced a las políticas públicas, a estas muy de moda políticas públicas que a veces se reconocen en programas de acción estatal que tienen que ver con el desarrollo de las condiciones de vida de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, con la vida urbana, en fin, las políticas públicas en general, muchas de las cuales, depositadas en proyectos o programas, también transcriben, y a menudo de forma igualmente literal, pues, declaraciones, proclamaciones o disposiciones del derecho internacional. Y finalmente tendríamos un puente de orden jurisdiccional. Los tribunales tardaron mucho, tardaron más que las áreas administrativas y legislativas
en establecer la buena conexión con el orden jurídico internacional. A mí me daba la impresión, inclusive me seguía dando esa impresión cuando fui hace ya varios años después de la Corte Interamericana, de que los tribunales nacionales volvían la espalda a la jurisdicción internacional y de que la jurisdicción internacional tampoco se miraba frente a frente con las jurisdicciones nacionales. Dadas de la independencia de cada quien, actuaban por su cuenta, en su propio cauce, sin comunicación entre sí. Esta situación, esta distancia ha cesado o en todo caso ha disminuido y hoy tenemos una intensa tarea a partir del llamado diálogo jurisdiccional. Otros dicen diálogo jurisprudencial. Yo digo jurisdiccional porque me parece que quienes dialogan son las jurisdicciones, no solo la jurisprudencia, que es el producto de la jurisdicción. Bueno, este diálogo entre jurisdicciones no es simplemente un coloquio civilizado y cordial entre magistrados, entre juzgadores, es mucho más que eso. Es la adopción de criterios comunes para construir paulatinamente o para seguir construyendo este corpus juris al que aludí en algún momento de esta charla. Y también dentro de este puente jurisdiccional figura una institución a la que le dedicaré ahora unos minutos con la venia de ustedes, que es esto que conocemos como el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, y mi referencia será muy breve, el control de convencionalidad es un producto de la doctrina judicial de la Corte Interamericana. No es que antes no hubiera un control de convencionalidad, es que no se hablaba en estos términos y no se había desarrollado una verdadera doctrina de lo que implica un control de convencionalidad. Es decir, un entendimiento armonioso entre las normas internacionales y las nacionales para nutrir el acervo interno con las disposiciones externas, con las disposiciones internacionales, a través de ciertos métodos, ciertas vías que hagan vinculantes las disposiciones internacionales cuando éstas mejoran la situación del individuo. No a todo trance y por el mismo hecho de que sean internacionales, solamente en la medida en que mejoren la tutela de los derechos y de las libertades de los individuos. Esto es el verdadero control de convencionalidad. Y a mi modo de ver, que no es el modo de ver mayoritario o prevaleciente en este ámbito, el control de convencionalidad, esta recepción a través de los actos internos de las normas internacionales, debe quedar sujeta a los juzgadores, debe quedar sujeta a los tribunales, porque entran en tensión y a veces en colisión normas nacionales y normas internacionales. Hay perdónenme que use la palabra con cierta liberalidad, hay un litigio entre disposiciones jurídicas, unas de una fuente, otras de otra fuente. Y la solución de ese litigio, de esa contienda, de esa confrontación, de esa tensión o de esa colisión, naturalmente debe quedar en manos de juzgadores. El punto de vista más común, más corriente, dominante en este momento, no va en ese sentido. El punto de vista dominante va en otro sentido. Muchos colegas entienden, y muchas autoridades también, en México y fuera de México, que el control de convencionalidad debe ser ejercido por todos los agentes del Estado, por todos los órganos del Estado. En la progresiva jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha ido ampliando cada vez más la legitimación para ejercer el control de convencionalidad. Y en este proceso de ampliación de la legitimación para ejercer el control de convencionalidad, lo que en un primer momento, votos particulares míos o en un primer desarrollo de la Corte Interamericana, fue una misión judicial, ha llegado a ser una misión universal de órganos, de agentes estatales. Yo no creo que esto sea un acierto. No me parece razonable decir, Ejecutivo, por ejemplo, o el Congreso,
deben ejercer un control de convencionalidad. No están abocados por naturaleza a semejante control. Por supuesto que el Congreso puede reformar leyes y debe reformar leyes, pero eso no es control de convencionalidad. Esa es función legislativa que tiene que ver con la marcha de las instituciones, de las normas nacionales. Y otro tanto diría yo del Ejecutivo. No me imagino ni al Congreso ni al Ejecutivo, o sí me los imagino, pero no me agrada la idea, no me agrada esa imaginación, expulsando normas o modificando o inaplicando normas en ejercicio de un hipotético control de convencionalidad. Este es un quehacer natural de los tribunales, que debe ser, como buena la función jurisdiccional, legalmente reglado, legalmente regulado. Debe haber normas que no tenemos en México, que se dispongan o que dispongan el ejercicio, la competencia para el control de convencionalidad. Se dice a menudo que esto se realiza a través de las mismas normas que presiden el juicio de amparo. No niego semejanzas y colindancias, solo que el control de convencionalidad no tiene que ver con la preeminencia de la Constitución, tiene que ver con la eventual preeminencia del derecho internacional. Lo que estamos tratando de hacer no es disciplinar a los órganos del Estado al régimen constitucional, lo que estamos tratando de hacer es encauzar todas las tareas de un país, de los órganos de poder de un país, conforme al derecho internacional, si éste mejora las estipulaciones del derecho nacional. El objetivo central del control de constitucionalidad es el imperio de la Constitución. El objetivo central del control de convencionalidad es el imperio del orden convencional, de los tratados que van más allá y por otro causa de la Constitución, cuando estos mejoran la posición del ser humano. Por eso creo yo que vale la pena seguir reflexionando sobre el control de convencionalidad y no necesariamente acoger de una manera que creo yo que es demasiado rápida, demasiado diligente, las ideas de que toda autoridad debe ejercer el control de convencionalidad. Cuando me dirijo a un público amable, pero generalmente a algunos de las escuelas de derecho, que no es el caso, para explicar ese tema, pues suelo invocar algún ejemplo. Yo me digo, o digo a quienes me hacen el honor de escucharme, que pues al lado de mi casa o a la esquina de la calle donde está mi domicilio, pues seguramente hay, espero que haya, un gendarme que está cuidando la seguridad y la paz de aquella zona. Bueno, es un órgano del Estado, es un agente del Estado, pero no me imagino a ese órgano del Estado o agente del Estado que, por serlo, tiene muchas facultades, pero no me lo imagino ejerciendo un control de convencionalidad. No me lo imagino como conocedor del orden jurídico internacional y como aplicador de ese orden jurídico internacional, expulsando normas o inaplicando normas. El director de una clínica pública de salud, muy respetable función y muy necesaria, pues también es un órgano del Estado, es un agente del Estado, pero no supongo que ese agente del Estado es el médico que dirige una clínica pública, debe ejercer control de convencionalidad y por lo tanto ser un erudito del derecho internacional de la salud y a la luz del derecho internacional de la salud y de su propia visión de ese orden, aplicar o inaplicar y expulsar inclusive normas que ha prometido cumplir y hacer cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si me imagino a un juzgador dirimiendo conflictos que tengan que ver con la colisión o con la tensión entre normas nacionales y normas internacionales. Bueno, no voy más lejos en este asunto, que claro, quedo a la disposición de ustedes, que es un tema muy discutido, en el que prevalece la idea, ya lo dije con toda lealtad, para quienes tienen puntos de vista distintos de aquellos que yo profeso, bueno, que consideran que todo órgano del Estado, que todo agente del Estado, que toda figura pública debe ejercer un control de convencionalidad. Debe sí acatar las normas internacionales, por supuesto, a eso nos obliga la Constitución, pero una cosa es acatar
y otra cosa es controlar. Acatar compromete mi propia conducta. Controlar compromete mi conducta y la conducta de un tercero. La conducta de otro órgano cuya actividad estaría yo regulando o controlando. Basta ver el diccionario de la lengua para saber qué es control y qué es acatamiento. No me extiendo más, no tiene caso extenderme más, es un tema pendiente a mi modo de ver de una solución adecuada, porque de no tenerla caeríamos, creo yo, en un gran desorden y veríamos a todos los empleados públicos, funcionarios, agentes del Estado, órganos, ejerciendo el control de convencionalidad. Y esto, lejos de darnos seguridad y justicia, nos daría inseguridad y muy probablemente una enorme injusticia. Bueno, dije al inicio de esta charla, pues ya ha durado demasiado en agravio de ustedes, que también procuraría eludir a la condena recientemente recibida por el Estado mexicano en un caso que seguramente tendrá mucha trascendencia. Los casos de la Corte Interamericana o ante la Corte Interamericana se identifican con el nombre de la víctima o las presuntas víctimas de los casos, y el caso al que me refiero es el caso Zompaxtle Tecpile, que son expresiones de náhuatl, y otros, bueno, contra los Estados Unidos mexicanos, así se dice, ¿no? Me resulta incómodo decir contra los Estados Unidos mexicanos o contra México, porque en realidad es frente al gobierno mexicano, pero bueno, así se identifica, contra los Estados Unidos mexicanos. Antecedentes de este caso y de lo que este caso ha suscitado, que es mucho, aunque todavía no está clara la posición oficial del Estado mexicano. Sí está clara la posición de algunos funcionarios, no necesariamente muy versados en cuestiones jurídicas, pero no la del Estado mexicano en su conjunto. Ya veremos. Pero antecedentes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de José al que me referí, México adhirió a ese pacto, no es Estado parte, no lo firmó en San José, pero adhirió a ese pacto en 1981. Le costó trabajo. Le costó trabajo porque tuvo que vencer muchas resistencias internas, pero al mismo tiempo tuvo que recoger muchos impulsos humanistas y democráticos y hizo parte de la convención, que por lo tanto es un ingrediente, es un componente del orden jurídico interno. No es algo que se le ocurrió a un grupo de estados fuera del mexicano, sino que es algo que compromete al Estado mexicano, quien, no a pesar de su soberanía, sino en ejercicio de su soberanía, en ejercicio de sus facultades soberanas, adhirió en 1981 al Pacto de San José o Convención Americana. Pero además de esto, el 16 de diciembre de 1998, el Estado mexicano dio otro paso en la misma dirección, el paso de aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para todos los litigios en los que figurara como demandado el Estado mexicano. La Corte Interamericana tiene varias competencias jurisdiccionales, varias atribuciones o facultades jurisdiccionales, puede emitir opiniones cuando se le consultan ciertos temas del derecho internacional, pero puede también resolver disputas, resolver litigios, controversias, como es propio de un tribunal, y esto lo hace a través de sentencias, y México ha aceptado que los asuntos que se suscitan bajo la jurisdicción mexicana y que tienen que ver con la violación supuesta o real de derechos humanos, sean ventilados ante la Comisión Interamericana primero y ante la Corte Interamericana después. Y que las sentencias de la Corte Interamericana tengan efectos vinculantes para el Estado mexicano. O sea, nuestro país, también en ejercicio de su soberanía, no pese a ella o en detrimento de ella o en mengua de ella, en ejercicio de su soberanía, aceptó la competencia contenciosa de la Corte. Pudo no haberlo hecho. O pudo sembrar ese camino con una serie de limitaciones o de restricciones. Cuando México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana,
formuló una reserva en ese momento, que era la reserva derivada del artículo 33 constitucional. Del antiguo artículo 33 constitucional, que ustedes recordarán, le permitía al Ejecutivo expulsar sin procedimiento, sin juicio, sin forma y figura de juicio, a extranjeros cuya presencia en el país estimara perniciosa. Eso, bueno, México declaró, cuando aceptó la competencia contenciosa, que esos casos no quedarían sujetos a la jurisdicción de la Corte porque estaban regulados de una manera distinta por la Constitución, que en ese aspecto no respetaba el principio del debido proceso. Pero eso ya cambió. Esa norma del artículo 33 ya no existe, se ha modificado y por lo tanto esta admisión de la competencia contenciosa por parte de nuestro país es plena, total, para todos los casos y en todos los tiempos, porque así lo hemos resuelto soberanamente. ¿Nos equivocamos? Bueno, yo no creo que nos hayamos equivocado, pero si nos equivocamos, hay maneras de rectificar. Hay una, es la denuncia del tratado. Esto no lo hemos hecho y yo confío en que no lo hagamos. Sería monstruoso, nos convertiríamos en parias internacionales, pero bueno, es una expresión de soberanía. Si queremos denunciar un tratado, algunos estados lo han hecho, podríamos hacerlo, pero no lo hemos hecho. Entonces, estamos sujetos, porque así lo quisimos a la Convención Americana y a la jurisdicción de la Corte Interamericana y a todo lo que dice el Pacto de San José. Se presentó entonces este caso. Se presentó entonces este litigio promovido por quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos y recogido por la Comisión Interamericana, que es una suerte de fiscalía o de ombudsman regional en materia de derechos humanos. Después de un largo procedimiento, aquí las cosas no son tan rápidas, ni en la jurisdicción interna ni en la internacional, pero la más lenta es la interna, hay que aclararlo. Pero, en fin, las cosas no son tan rápidas. Después de un procedimiento, se dictó sentencia. La Corte Interamericana dictó sentencia acerca de estas supuestas violaciones que agraviaban los derechos y las libertades de los señores Jorge Marcial y Gerardo Zompaxte. Esa sentencia tiene fecha del 7 de noviembre de 2022, o sea, es hace un rato. Y fue notificado el Estado mexicano oficialmente el 27 de enero de 2023, hace unos días. Y el Estado mexicano, desde luego, se dio por notificado. No es el primer caso, no es la primera vez que esto ocurre. En el trato, en la relación entre el Estado mexicano y la jurisdicción interamericana de derechos humanos, ha habido algo así como una decena de sentencias condenatorias que el Estado mexicano no ha impugnado. Bueno, no podría hacerlo, es tribunal de única instancia, la Corte Interamericana, pero no se ha resistido. A veces algunos países que reciben condenas se han resistido y hasta han anunciado la intención de retirarse del sistema interamericano. No siempre se ha hecho, pero bueno, existe esa tentación. Pero no es el caso de México. No es el caso de México. Y espero que nunca lo sea. Para bien de nuestro Estado de Derecho y para bien de los derechos y libertades de los individuos. Y se avecina otro litigio, otra contienda, al que no me referiré porque está todavía en trámite. No se han formulado hasta donde yo sé los alegatos. El caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, que está pendiente de sentencia. Pero de esto no me ocupo. Hoy vuelvo al caso que he estado mencionando. Las sentencias de la Corte, lo dije ya, pero lo reitero, son de obligatorio cumplimiento. No pueden ser reexaminadas vía un recurso y modificadas por los tribunales internos. No pueden serlo, yo invocaré dos motivos. Primero, porque la Convención Americana, a la que México se adhirió, no lo permite. Y segundo, porque habiéndose planteado el tema a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese famoso caso llamado Radilla, por el apellido de la víctima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, no la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, manifestó que lo que México tiene que hacer cuando recibe una sentencia adversa es cumplirla, pero que la propia Suprema Corte y otros tribunales carecen de las facultades, y creo que así es,
para revisar sentencias y modificarlas, y modificar los términos condenatorios o absolutorios de una sentencia. ¿Qué fue lo que se revisó, colegas? En este caso, son Pactre. En otros casos se han ventilado contra el Estado mexicano, en el propio caso Radilla, en el caso de Ciudad Juárez, de las mujeres de Ciudad Juárez, en algunos casos relacionados con mujeres indígenas que han sido violentadas por fuerzas públicas. Lo que se ha analizado es la violencia ejercida contra personas que eventualmente han perdido la vida merced a esa violencia, o han perdido o han visto afectada su libertad o su integridad. En el caso al que me estoy refiriendo, no es así. Bueno, no digo que no haya habido cierta violencia, siempre la hay, lamentablemente. Violencia de fuerza pública, en este caso de fuerzas policiales, estatales y federales. Pero ese no es el dato descollante de la sentencia. El dato descollante radica en el marco jurídico mexicano. Se puede violar la Constitución, se puede violar la Convención, no solamente por violencia física de los ejecutores o aplicadores, sino también por violencia normativa, por transgresión normativa, que incumple los términos de la Constitución, vaya que lo sabemos en México, o que incumple los términos del Tratado Internacional. Y esto fue lo que se arguyó, se está arguyendo, en el caso Tom Pactre. Se dijo, es que el orden jurídico mexicano es violatorio de derechos humanos en dos cuestiones. En dos cuestiones que forman parte de ese aparato jurídico doméstico y que han sido muy aplicadas e incluso defendidas en el fuero interno. Una, el arraigo, y la otra, la prisión preventiva oficiosa. Arraigo. El arraigo, bueno, abogados como son ustedes, pues saben mejor que yo, ¿cuál ha sido la connotación del arraigo tradicionalmente? Una medida dentro de un procedimiento para evitar que se sustraigan ciertas personas las consecuencias del procedimiento, una medida que limita la movilidad y el tránsito, y esto es tradicional. Esto está en nuestra Constitución o en nuestras constituciones desde el siglo XIX. Pero no es ese el arraigo que estaba cuestionado en el caso con Pactre, sino la otra forma de arraigo creada a propósito de la criminalidad exacerbada que padecemos por una ley, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996. Esa es otra cosa. Ese no es el arraigo tradicional de un testigo, de un perito, de un demandado, para que no se vaya del país y deje colgada de la brocha, perdón la expresión, a la justicia. No, este es un arraigo que entraña una privación de libertad de otra entidad, de otro calibre, que implica la reclusión, aunque le demos muchas vueltas a la palabra, la reclusión de una persona a manos del Ministerio Público mientras se desarrolla un procedimiento de carácter penal. Ese es el arraigo creado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cuando apareció esta figura que yo siempre he calificado como teratológica, una figura verdaderamente inaceptable, interpretada de la manera en que lo hizo esta ley, yo evoqué una película que me parecía muy aplicable al caso, una película llamada El bebé de Rosemary, de un director famoso, Roman Polanski. Los aficionados al cine, pues seguramente conocen esa película, y quienes no lo son pueden conocerla fácilmente. No es una película reciente, es una película de hace décadas, en la cual el tema es que el demonio, el agente del mal, engendra una criatura en el vientre de una doncella con el propósito malévolo de crear una especie nueva de seres mitad diabólicos, mitad humanos. Se trataba de engendrar una especie distinta de la que prevalecía en el mundo de su tiempo. Bueno, eso se llamó El bebé Rosemary. Rosemary era la chica que tuvo que soportar esa concepción y bueno,
nació el bebé de Rosemary, pues esa es la ley federal contra la delincuencia organizada. Es un bebé de Rosemary, así la califiqué y la sigo calificando, es un bebé de Rosemary normativo. Lo que se engendró ahí nació finalmente y se difundió. Y se difundió muy ampliamente. Y en su difusión llegó como el bebé de Rosemary a muchos espacios de la vida social, entre nosotros al espacio constitucional. Recuerden ustedes que alguna vez, a raíz de la ley de 96, la Suprema Corte de Justicia tuvo que analizar el caso del arraigo aplicado por el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, cuando todavía teníamos códigos estatales de procedimientos penales. Y declaró, muy puesta en razón, nuestra Suprema Corte, que esa figura era inconstitucional para la normativa de su época. Ante esta piedra en el camino del autoritarismo, lo que hicimos fue, pues lo que a veces hacemos, ¿no? Con un espíritu muy ocurrente, no suprimir la figura inconstitucional, sino reformar la Constitución. Entonces lo que hicimos fue reformar la Constitución e incorporar en la Constitución, artículo 16, la figura del arraigo, que de esa manera dejó de ser inconstitucional. Constitucionalizamos la vulneración de derechos entrañada en el arraigo. Bueno, esto es lo que llegó finalmente, y creo que tenía que ocurrir algún día, a la Corte Interamericana. El otro engendro jurídico, así con toda libertad, es la prisión preventiva. La prisión preventiva, no toda prisión preventiva, sino una vertiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una privación de la libertad. Una privación de la libertad que se produce antes de que exista una clara acreditación de que ha habido un delito y de que alguien, el privado de libertad, el preso preventivamente, ha cometido ese hecho ilícito. Esto data de mucho tiempo. El propio Beccaria, gran reformador del siglo XVIII, dijo que la prisión es una medida privativa de un derecho, de la libertad, que precede a la declaración del delito. Es la prisión preventiva. Pero claro, tal vez no podemos todavía, ojalá que algún día podamos, no podemos, creo que ningún país del mundo ha podido, suprimir la prisión preventiva en aras de la presunción de inocencia o el principio de inocencia. No privar a nadie de derechos, sino cuando se ha acreditado que existe un delito y que ese alguien es responsable de ese delito. Esto todavía no podemos hacer. Pero sí hay que revisar la prisión preventiva para sujetarla a un patrón de racionalidad y de necesidad. No decir todos los imputados van a ir a prisión preventiva, sino decir, bueno, van a ir a prisión preventiva cuando y siempre que, los puntos, 1, exista riesgo de sustracción a la justicia. 2, peligro de alteración o destrucción de elementos probatorios, de datos de pruebas, dice ahora, bueno, de pruebas. Y por lo tanto, imposibilidad, destruyendo pruebas, de que culmine bien el procedimiento conducente que se haga justicia. Y 3, la posibilidad cierta, seria, de agresión a la víctima, a los participantes en un proceso, o inclusive riesgo para la sociedad en su conjunto. Y todo esto, riesgo de sustracción a la justicia, posibilidad de destrucción de elementos probatorios, peligro para los participantes en el proceso o para la sociedad en su conjunto, todo esto tiene que analizarse como parece obvio, tomando en cuenta caso por caso, las circunstancias de cada caso, no a través de cartabones legales, constitucionales, que supongan que en todos los casos abarcados por el cartabón, hay todo eso, y que opere la prisión preventiva no como una medida casuística de cautela procesal, sino como una medida de anticipación punitiva. Esto es desfigurar la prisión preventiva, llevarla a un lindero que no es el propio. Por eso, en nuestra Constitución se alojó durante mucho tiempo la prisión preventiva, pero ponderada o razonada. Una prisión preventiva, y subsiste en la Constitución, artículo 19, una prisión preventiva que supone que el Ministerio Público,
que es el acusador, que es el conductor de la investigación, acredita ante el juez la necesidad de privar de libertad a un sujeto, a la luz de los factores a los que me refiero. Riesgo de fuga, no porque se lo imagine, sino porque hay datos para suponerlo. Y el juez es el responsable, la autoridad abocada, a resolver con independencia y con alta responsabilidad si efectivamente se ha acreditado esta pretensión del Ministerio Público y si procede, en ese caso, la prisión preventiva. Pero nosotros desfiguramos esa versión de la prisión preventiva y creamos la llamada preventiva oficiosa, forzosa, necesaria, es casi automática y se independiza de la justificación que tiene que aportar el Ministerio Público o del razonamiento que debe hacer el juzgador. Y basta que el presunto culpable o inocente, no sé, también la Constitución habla del principio de inocencia, haya cometido, o se dice que haya cometido, cierto ilícito, delincuencia organizada, por ejemplo, o ciertos ilícitos, para que se le aplique la prisión preventiva. Independientemente de que exista o no riesgo de fuga, destrucción de pruebas, peligro para las partes. Bueno, es una prisión preventiva con prejuicio legislativo. Es el legislador, en nuestro caso, nada menos que por el revisor de la Constitución, el legislador constitucional, quien dispone que esos casos, sin necesidad de ponderación casuística, deben dar lugar a la prisión preventiva oficiosa. Genera, pues, el fenómeno llamado los presos sin condena. Algo así como el 40%, quizá un poco menos, de la población de los reclusorios del país. Más intenso el fenómeno en la justicia común, de la justicia federal, pero existente en ambas vertientes de la justicia. Presos sin condena. Cuando se hizo la reforma constitucional procesal penal, esencialmente, de 2008, la gran reforma de 2008, que introdujo muchas bondades, muchos progresos, muchas medidas plausibles, lo reconozco y lo aplaudo, también se analizó el proyecto. Y en aquel entonces, pues, me valí de otra figura, ya no el bebé de Rosemary, eso había quedado para el arraigo, pero me valí de otra figura. Dije, bueno, este proceso de reformas es bondadoso en muchos extremos, pero no en todos. Es algo así como, fue la figura que utilicé y que sigo utilizando. Esa reforma es algo así como un vaso de agua limpia, clara, potable, como esta que me veo en la necesidad y satisfacción de tomar, que la justicia penal necesita, que la sociedad requiere, pero en ese vaso de agua potable y limpia, transparente, una mano depositó unas gotas de veneno. Vamos a ver cómo digiere, cómo procesa la justicia esas gotas de veneno. ¿Y cuáles eran esas gotas de veneno constitucionalizadas o potabilizadas a través de la reforma del año 2008? El arraigo, que se constitucionalizó entonces, la prisión preventiva oficiosa, la privación de dominio, que ha sido muy cuestionada y muy discutida, persiste, y el aligeramiento de garantías, la reducción de garantías para permitir la intervención persecutoria del Estado, aduciendo para esa reducción la lucha contra lo que se ha denominado el hipergarantismo. Yo creo que el problema de nuestro país, desgraciadamente, no es el hipergarantismo, sino el hipogarantismo. No es tanto el exceso de garantías y libertades, sino defecto de garantías y libertades. Pero en fin, este es un tema más amplio que no discuto. En 2019, cuando se reformó de nueva cuenta la Constitución, se amplió la prisión preventiva oficiosa y, bueno, la ampliación se hizo tras un debate muy intenso en el Poder Revisor de la Constitución. Un debate que culminó en la aceptación por todas las fuerzas parlamentarias de la preventiva oficiosa, a pesar de los razonamientos y las oposiciones del sector de los analistas. Bueno, esas son las violaciones que se adujeron en el caso Zompar. Las violaciones entrañadas
en normas legales y constitucionales. No la violencia que ejercida por los agentes de la investigación, por policías, por fuerzas públicas, como en otros casos. No, aquí es la violencia que se deduce, que resulta de estas normas violatorias en sí mismas de derechos fundamentales. No quiero saturarles a ustedes con información que bueno, se ha dado. El hecho es que este procedimiento se llevó a cabo, se sentenció a las víctimas presuntas y el tema llegó a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana lo propuso ante la Corte y ahí la Corte resolvió. El arraigo y la prisión preventiva oficiosa son violatorios de principios o de disposiciones contenidas en la Convención Americana, que tienen que ver con la adopción por parte del Estado de normas consecuentes con la regla del debido proceso y con el respeto a las libertades fundamentales, que puede ser afectado pero solamente a través de un debido proceso. No son consecuentes con el fin cautelar inherente a privación de libertad cuando se utiliza como medio de cautela, sino que es una desbordante posición de la Constitución y de la ley secundaria. Bueno, esto es lo que resolvió la Corte Interamericana. Yo entiendo, por supuesto, en este caso como todos los demás, que esto es discutible. Por supuesto que es discutible. Todo es discutible. Hay algunas personas, algunos personajes, algunos órganos que consideran que sus puntos de vista son indiscutibles y deben aceptarse lisa y llanamente, y la sociedad debe pasar por ello. Bueno, yo creo que esto es discutible, pero por lo pronto, discutible o no discutible, así lo ha resuelto el Tribunal Internacional, cuyas sentencias ha admitido el Estado mexicano en ejercicio soberano. ¿Y qué significa la condena? En la porción condenatoria llamada de reparación, hecha la declaración de violación, en la porción declarativa de la sentencia, hubo violación a tales y tales normas de la Convención Americana. En consecuencia, porción condenatoria, se falla en contra del Estado para que repare esas violaciones y se eviten nuevas violaciones en el mismo marco. Pero ¿cuál es el marco aquí? El marco es la Constitución. El marco es la Constitución y en pos de ella la legislación secundaria. Entonces, cuando la Corte Interamericana dice que el Estado mexicano debe revisar su regulación sobre arraigo y prisión preventiva, y manifiesta cuáles son los problemas de esa regulación secundaria, lo que está diciendo es que debe reformar su Constitución, porque allí está en la Constitución alojado el arraigo. Ahí está en la Constitución alojada la prisión preventiva. No es una ocurrencia de un policía o de una fuerza pública. Es algo que está en la Constitución. Y si queremos que cese ese marco violatorio, pues hay que reformar la Constitución. No es la primera vez que la Corte Interamericana dispone que cierto país tiene que modificar su Constitución. Lo ha dispuesto en otros casos. El caso paradigmático, el caso más notorio que yo recuerdo en este momento, es uno que se llamó La Última Tentación de Cristo en contra de Chile, en el que a propósito de la censura previa, la Corte declaró que la censura previa contenida en la Constitución chilena violentaba clara y directamente las normas de la Convención Americana y que por lo tanto el Estado, Chile en este caso, debía modificar su Constitución. Y Chile con algunos problemas, con algunas dificultades, lo hizo sin rasgarse las vestiduras, sin aducir más allá de pues algunas expresiones aisladas, motivos de soberanía o motivos de defensa de su jurisdicción interna, pues esta es la situación ante la que nos encontramos. Hasta yo tengo conocimiento, y ya con esto termino, ya sé que he abusado de la paciencia de ustedes, miro los rostros y algunos de ellos ya revelan fatiga, miro el mismo y también probablemente revelo fatiga. Ante esta situación en la que nos encontramos, hasta donde yo tengo conocimiento, el Estado mexicano como tal, tendría que ser el Ejecutivo o el Judicial, no se han pronunciado acerca del cumplimiento de esta sentencia. Sí ha habido algún funcionario que se ha pronunciado.
pero no lo ha hecho en representación del Estado mexicano. Ha emitido un punto de vista que yo entiendo, es el punto de vista personal del funcionario, pero no dice el nombre del Estado mexicano. Vengo a manifestar que no vamos a cumplir una sentencia que estamos obligados a cumplir y que por lo tanto vamos a resistir al sistema interamericano. No se ha hecho. Algo tendrá que ocurrir, como ocurrió en el caso Radilla, cuando en aquel famoso expediente Varios, no me acuerdo del número, pero en aquel famoso expediente Varios, se le planteó a la Suprema Corte de Justicia, y ahora qué van a hacer ustedes, Supremo Tribunal, con este caso Radilla. Van a revisar el caso a la luz de la legislación mexicana, y dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo vamos a recibir, no lo vamos a revisar, vamos a cumplir. Bueno, pues supongo yo que en este caso la Suprema Corte, si el asunto por alguna vía, la que sea, llegara a la consideración de la Suprema Corte, pues tendría que seguir una conducta consecuente con la que ha seguido en aquel otro caso. Bueno, no puedo decir más porque nos encontramos en ese punto. Lo que después venga, pues acreditará dos cosas, creo yo. Uno, nuestro compromiso con los derechos fundamentales del individuo, con los derechos humanos, un compromiso que emana de nuestra Constitución. Aunque no existiera el sistema internacional de protección, nuestra Constitución sería suficiente en atención a sus principios y valores para condenar, como se hizo desde el principio, en foro interno, no en foro internacional, el arraigo bajo esta versión y la prisión preventiva oficiosa. Y segundo, además de acreditar su compromiso con su propia decisión fundamental contenida en el texto constitucional, tendría que acreditar su cumplimiento como sujeto obligado del derecho internacional de los derechos humanos, su compromiso con este sistema que México ha contribuido a construir, que se ha ido desarrollando con México a bordo, no con México en contra o fuera de la navegación americana, con México dentro de la navegación americana, actuando soberanamente. Entonces me parece que los estudiosos y aplicadores de estos temas, pues estamos pendientes de ver qué es lo que nuestra Suprema Corte o nuestro Ejecutivo o quien deba hacerlo resuelve a propósito de la forma en que México cumplirá esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con esto, queridas amigas, queridos amigos, respetados colegas de la barra, pues yo concluiría esta charla, quizás ha durado demasiado, pero me movió el entusiasmo y la gratitud por la invitación que se me hizo sobre el sistema interamericano con una referencia específica al caso Tzompaxtle, Tecpile y otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su amplísima generosidad, mi estimado doctor Sergio García Ramírez, don Sergio García Ramírez. En esta comisión y en la barra misma nos sentimos honrados y privilegiados por su presencia. Es usted un barrista distinguidísimo, es usted un jurista que le da lustre a la abogacía mexicana y es un enorme privilegio contar con usted. Y además es un gran gusto que siga usted abusando de nosotros, como lo dice, con nuestra atención, porque mientras usted siga hablando, nosotros seguimos aquí pasmados, escuchando esta disertación de alguien que como pocos, quizás es el que más, conoce de este sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias por todo ello. En lo que los compañeros hacen preguntas, pocas por favor, porque hemos abusado del tiempo de nuestro invitado. Yo quisiera comentar, doctor, bueno, pues a propósito de lo que usted válidamente ha externado, celebramos realmente que se haya superado, aún con las reticencias que pueda tener, el debate entre la jurisdicción interamericana de derechos humanos y el Leviatán de Thomas Hobbes, que es el contenido normativo del Estado mexicano. Y creo que para bien, porque en efecto fue el Estado mexicano el que voluntariamente dijo, yo me acojo a esta jurisdicción. Y esta jurisdicción interamericana de derechos humanos que cada vez de manera más frecuente sintetiza el anhelo de libertad y de justicia por los derechos humanos, en nuestro caso de los mexicanos, se viene haciendo cada vez un poco más socorrida. Aunque las demoras que acceder a la justicia interamericana generan un problema, es justamente de donde viene la pregunta, derivado de que primero hay que agotar todas las instancias nacionales.
después acudir a la Comisión Interamericana y en su caso esta a la Corte Interamericana. Y suele resultar que esta instancia que ha sido pues la salvación de esquemas que sin ello no tendríamos, porque así como en esta ocasión, por primera vez en México, se ordena, se sugiere, se sentencia contra nuestra propia Constitución, pues resulta que lo añoso que implica llegar se traduce con alguna frecuencia bastante asidua en que los resultados sean más sancionadores que reparadores para las víctimas. Es más, frecuentemente es post-mortem, como en el caso Radilla, por ejemplo, que bueno, nunca apareció. Pero, ¿qué, desde la perspectiva, desde la experiencia de usted, con todo este camino largamente recorrido por usted, podría vislumbrar algún camino que recortara ese trayecto y que se tradujera en una solución verdaderamente reparadora para la víctima y no post-mortem, y que fuera pues nada más sancionador y para los demás y para el futuro? ¿Qué sugeriría usted que podría existir en ese escenario, doctor, si es tan amable? Con mucho gusto, maestro, con mucho gusto dar un punto de vista. No pontifico, doy puntos de vista. Que conste, por favor, porque no es mi costumbre tratar de pontificar. Estoy recogiendo para atenderlas las preguntas que figuran en el chat y desde luego la suya, maestro Chávez Orozco. No sé si hay alguna otra pregunta que se quiera formular para que yo pueda atenderlas. Tengo aquí 3 intervenciones, tengo 3 preguntas y si hay alguna otra, pues la voy a anotar con todo gusto. Son, al parecer, las únicas, doctor, las 2 que están en el chat y la de su servidor. Bueno, ya hay una tercera y cuarta. Las preguntas son de Jorge Eduardo Franco. ¿La sentencia obliga a los legisladores a la adecuación constitucional y legal sobre el arraigo y la prisión preventiva, y los de aplicación obliga al sentido de la decisión de la Corte Interamericana a revisar esos casos o decidir algo al respecto? Esto es lo que menciona. Carlos de Buen pregunta, ¿qué opinas sobre las restricciones constitucionales contra los derechos humanos? Adrián Román pregunta, ¿cuál sería la consecuencia que el Ejecutivo y el Judicial, poderes, se negasen a cumplir con la sentencia o que fueran omisos, inclusive, ¿verdad? El doctor Arturo Martínez y González, por último, pregunta, además de felicitarlo por la excelente participación, ¿cuál considera que sea la frontera que los derechos humanos que los distinguen de los que no lo son, para que la Corte Interamericana cuente con jurisdicción para resolver un problema? Serían esas, doctor, si usted gusta agruparlas y responderlas en la forma que usted lo estime prudente. Le escuchamos con suma atención. Muchas gracias, maestro. He tomado nota de estas preguntas y de la bondad de ustedes, y obviamente todas son preguntas muy pertinentes que suscitan reflexión y bueno, para mí pues, un análisis cuidadoso y serio. Muchas gracias por las preguntas. Una de ellas, obliga a legisladores, obliga al Estado mexicano. Obliga al Estado mexicano en todas sus vertientes y en todas sus expresiones, porque quien comparece ante la justicia internacional no es el poder legislativo, no es el poder ejecutivo, no es el poder judicial, no son los órganos constitucionales autónomos, comparece unitariamente el Estado mexicano, que es el sujeto a obligar. Desde luego, se respeta la independencia judicial, pero el obligado es el Estado mexicano. Y dentro del Estado mexicano están los legisladores. Algunos de ellos a veces como que quieren salirse del Estado mexicano, pero bueno, eso ya es decisión personal y política. En principio, obliga a todos. Bueno, una reforma constitucional o una reforma legal, y hay decenas de casos en que las reformas ordenadas son legales, no constitucionales. Aquí sí, toca con la Constitución, porque el problema está en la Constitución. Se nos ocurrió constitucionalizar estas violencias. Bueno, segundo, las restricciones constitucionales. Miren ustedes, ¿qué es lo que nos obliga? Es el derecho internacional en su conjunto.
frente a ciertos casos que nos resultan interesantes, atractivos o simpáticos, podemos adoptar declaraciones interpretativas. México adoptó declaraciones interpretativas a propósito del derecho a la protección de la vida en función de la interrupción del embarazo cuando se hizo la Convención Americana, y ya cité la limitación al ejercicio de la jurisdicción con el artículo 33 famoso sobre expulsión de extranjeros. Si en un momento dado, antes de firmar, no después de firmar, antes de adherirse o de ratificar, no después de hacerlo, el Estado mexicano dice, esto no, lo puede manifestar, mientras esa negativa no abarque el conjunto de la convención, ¿verdad? El objeto y fin del tratado, pero puede perfectamente decir, esto no, esto queda fuera de la competencia de la Corte, y así lo digo soberanamente, o esto lo interpreto yo de esta manera y lo aplicaré de esta manera. Pero no es lo que se hizo en estos casos, no es lo que se hizo en estos casos. No hay una restricción a la Corte para estos casos específicos de arraigo y de prisión preventiva. Así que, bueno, las restricciones que queramos establecer, tenemos que establecerlas oportunamente y con suficiencia, no invocarlas a posteriori según se nos van ocurriendo. El artículo 2 de la Convención Americana, el artículo 1 de la Convención Americana dice que los estados partes en la Convención se obligan a respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, son obligaciones generales. Y el artículo 2 dice, y deberán adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter, no solamente legislativas, para hacer efectivo ese respeto y esa garantía. Entonces, estamos dentro de eso que firmamos. Estamos obligados a dar medidas de derecho interno. 3, la reducción del procedimiento para que sea más expedito, más rápido. Sí, los procedimientos a veces son muy prolongados y podríamos llegar más rápidamente a conclusiones aceptables. No está excluido esto, ni del quehacer de la Comisión Interamericana, ni del quehacer de la Corte Interamericana. Puede llegarse a entendimientos, a avenimientos, y se ha llegado, en el caso de México, por cierto, tanto ante la Comisión Interamericana, soluciones amistosas, se dice, ¿no? Como ante la Corte Interamericana. Pero la parte más larga del procedimiento, querido maestro Chávez Orozco y queridos amigos, no es la que corre, aunque sea larga, si es larga, ante los órganos internacionales, es ante los órganos nacionales. El caso Radilla, por ejemplo, es un caso que data de hace más de 40 años, pero no son 40 años ante la Corte, son 40 años ante la jurisdicción mexicana o ante la actividad de las autoridades mexicanas. Las consecuencias del incumplimiento, bueno, el incumplimiento de un tratado sobre derechos humanos entraña una nueva violación a los derechos humanos. Es decir, profundizamos nuestra vulneración en la medida en que estamos rechazando obligaciones libremente contraídas. Somos incumplidos. Alguno diría, pues, con una expresión muy retórica, nos convertimos en parias del derecho internacional. Bueno, no quiero pensar en semejante situación, pero sí nos convertimos en un sujeto negligente, incumplido de las obligaciones libremente, soberanamente contraídas. Entonces, nos pondríamos en una nueva sentencia por incumplimiento de una obligación derivada del derecho internacional que ratificamos, al que nos adherimos. Finalmente, la frontera de los derechos humanos, esto es una pregunta muy interesante, como todas las demás, y muy difícil de contestar, porque en realidad los derechos humanos no tienen frontera. Los derechos humanos tienen un carácter progresivo, abarcador, que cada vez incluye más y más derechos. A ver, en 1789, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se refirió a 4 derechos: libertad, seguridad, resistencia contra la opresión y propiedad. Y esos eran los derechos humanos. Hoy, este año 2023, esos 4 derechos nos parecen obvios, pero absolutamente insuficientes. Paulatinamente hemos ido agregando a esa modestísima relación indispensable para su tiempo otros muchos derechos: el derecho a la protección de la salud, a la tutela de la vida, a la vivienda digna, bueno,
a la educación. Hemos ido agregando y agregando y agregando derechos. Lo hizo la propia Constitución mexicana de 1917, cuando a los derechos emanados de la Constitución de 1857 agregó los derechos sociales, y lo sabe muy bien doña Patricia Cursay, que me hace el favor de estar presente. Agrega los derechos de inspiración social de los grupos sociales desprotegidos, de los trabajadores, de los campesinos, que por supuesto no estaban en la Declaración Francesa ni en la Constitución del 57. Entonces, hemos agregado y agregado derechos. Sería prudente hacer cuidadosa revisión de lo que vamos depositando en los textos constitucionales, porque tampoco se trata de desbordar la imaginación a ver qué se nos ocurre, qué se nos antoja, con delirio de imaginación, porque algunas cuestiones pueden ser bandera política, filosófica o ética, pero no necesariamente imperativo jurídico. Pero no es fácil ponerle un hasta aquí a los derechos humanos que han tenido un desarrollo verdaderamente espectacular a lo largo de un siglo, a tal punto que no habría nadie que pueda decir, aquí terminaron, y lo que sigue ya no van a ser derechos fundamentales de la persona. Eso es un valladar para el derecho constitucional y para el derecho internacional, y no encuentro la manera de ponerle esas fronteras y decir, aquí terminamos. La lista se agotó, porque la lista tenderá a ser cada vez mayor y mayor y mayor. Bueno, eso es lo que yo podría responder, Gilberto, a las preguntas que amablemente se me han planteado, y al responder, reiterar mi gratitud por su atención y su paciencia, y insistir en que vale la pena que estemos muy atentos a lo que va a pasar con esta sentencia condenatoria, porque definirá el destino de nuestros principios constitucionales y de los principios del derecho internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor. Nos sentimos bastante halagados con su espléndida plática, con la disposición de su tiempo, que sabemos que muy apretada su agenda, y rebasó las medidas que de manera preliminar habíamos establecido. Estamos muy agradecidos con usted. Permítame hacer dos cosas. Uno, primero externarle un reconocimiento de carácter personal, pero que estoy cierto que todos mis compañeros abogados tienen hacia usted un reconocimiento, un respeto por su persona, por su enorme aportación a la justicia, al derecho mexicano interamericano, y más allá inclusive de ello. Es usted un orgullo para la abogacía mexicana. Muchas gracias por todo ello. Antes de darle el diploma, que es una muestra de nuestra gratitud hacia usted y que le haremos llegar de manera personal en su oportunidad, quiero pedirle a la doctora María Ascensión Morales que tenga la gentileza de cerrar en lo que respecta a nosotros esta participación, y enseguida procedemos a exhibir y hacerle a usted entrega virtual, a reserva de que sea de manera personal, reitero, por conducto de la doctora María Ascensión Morales, el diploma y reconocimiento físico que le haremos. Adelante, doctora María Ascensión, por favor. Gracias, muy brevemente. Doctor, le agradezco esta conferencia, pero también tengo que señalarle que me deja con una preocupación de que no vaya a haber, Rosemary vaya a tener un segundo bebé con esta situación que comentó, del control de la que se está por ahí, hay una corriente que está manejando el control de la convencionalidad por todos. Entonces estaría creando el segundo hijo de Rosemary, ¿verdad? Me preocupa eso. También algo que usted puntualizó y que pues genera un poco de, no desconfianza, pero que no deja un buen sabor de boca, eso que usted señaló del veneno, de esa reforma penal que le echaron unas gotitas de veneno, y no conforme con eso, en la siguiente versión de la prisión preventiva oficiosa se le echó más veneno. Entonces yo capté todas esas cuestiones que inquietan, sobre todo para nuestro orden jurídico, y es preocupante, es preocupante que ya está la resolución. Esperemos ustedes, más que nadie, que están más cerca de esto, pudiéramos después tener una buena respuesta del Estado mexicano, cómo va a dar cumplimiento a esta resolución
en relación a estos dos temas del arraigo y de la prisión preventiva. Muchísimas gracias. Quisiera nada más externarles estas dos preocupaciones. Muchas gracias, querida doctora. Pues bien, vamos a extenderle un reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez y con su participación cerramos un ciclo en el cual hemos tenido aquí grandes juristas, ministros de la Corte, ministros en retiro, y cerramos ese ciclo con un broche de oro con la presencia de nuestro muy querido y admirado doctor Sergio García Ramírez. Voy a compartir la pantalla con el reconocimiento que espero que se esté transmitiendo, no sé si lo vean ustedes en su pantalla, y en su caso le pediría a la doctora María Ascensión que me hiciera el favor de darle lectura. Adelante, doctora, por favor. Al menos yo no lo veo. Ok, tengo aquí un tema de ancho de banda que quizás todavía no acaba de cargarse, así de que yo le voy a dar lectura Ya, entonces. ahora sí, ya está. Ahora sí. Adelante entonces. La Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez por su participación en la sesión de la Comisión de Derecho de Trabajo y Seguridad Social con el tema La Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el 22 de febrero de 2023, y la suscribe el coordinador de esta comisión, el maestro Gilberto Chávez Orozco. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias a ustedes por su generosidad, su tiempo, por su benevolencia. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver, a encontrar y a conversar muy pronto. Gracias y muy buenas tardes. Sería un privilegio siempre. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos ustedes por su presencia también y pues muy, muy reconocidos con usted. Magnífica noche. Un abrazo, mi querido doctor. Pronto lo estaremos visitando a usted. Gracias. Excelente tarde para todos. Excelente tarde, noche. Hasta luego, gracias, doctor. Gracias, Gilberto, bye. Ustedes, gracias. Hasta luego, mi querida Claudia. Adiós. Bye.